estás navegando y te aparece ahí, ¿no? Regalo. Elige 3 productos gratis. Y la gente, pues, no incauta, entra, ¿no? 1, 2, 3. Perfecto. Ahora compra algo mínimo de tanto para darte estos 3 productos gratis. Ya te generó la necesidad. Oye, ¿y la compra mínima cuánto es? 80 soles. 80 soles. Entonces te regalan de repente 3 cositas tontas por ahí y compras otra de 80 soles que no pensabas comprar y ya le metiste 80 soles o 100 soles al carrito y terminas comprando. Y ellos están regalando algo que para ellos, pues, debe ser simplemente mucho más barato. Una nada. Claro, mucho más barato, ¿no? Marca hablando tiene el ritmo para triunfar. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Una vez más en su serie Marca Hablando. Y hoy día tenemos a un invitado de lujo. Nos acompaña, estoy seguro que cuando lo vean lo van a reconocer porque aparece en muchas conferencias. Un especialista en lo que es experiencia al consumidor. Tenemos como invitado especial a Rodrigo Fernández de Paredes. Él es CEO de CX Latam Group, experto en Customer Experience y autor bestseller de Construyendo Experiencias, este libro fantástico. Hoy día tenemos el agrado de conversar con él. Sé que nos va a traer mucha información valiosa para todos los que nos ven del otro lado. Y sin más, te doy el pase, Rodrigo. Encantado de tenerte el día aquí con nosotros. Gracias por darte este tiempo y estar dispuesto a conversar un poquito. Muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo también para todos los que nos están viendo, escuchando el día de hoy para hablar de lo que más me gusta y es el tema de experiencia cliente, experiencia del colaborador, cómo es que realmente se marca la diferencia a través de una estrategia centrada en los clientes y todo lo que quieras preguntarme para tu público. Buenísimo, Rodrigo. Primero que nada quiero contar tu historia, ¿no? ¿Cómo es que nace Rodrigo? ¿No? ¿Cómo es que aparece Rodrigo ahora en tantos países, dictando tantas conferencias? ¿Cuál fue ese primer paso? ¿Cómo llegaste hasta este punto donde te encuentras? ¿Qué estudiaste? Bueno, yo estudié Administración de Empresas, luego hice un posgrado en Marketing Relacional, que es lo que más se parecía en ese momento a lo que hoy es el Customer Experience, y también hice un MBA en ESAN que me ayudó a ver las cosas de una manera y mucho más un enfoque sobre negocios. Yo empecé, mira, y a veces uno no me cree cuando cuento la historia, pero yo empecé tocando las puertas de los talleres mecánicos para vender unos kits de auxilio mecánico que yo vendía para cachuelearme, literal, y poder pagar la universidad. También trabajé en una clínica ayudando a un tío instalando televisores y ahí aprendí a usar el taladro. Hoy mi hija me lo agradece porque le puedo colgar sus cuadros, sus repisas. Siempre hay que sacar lo bueno. Pero mi primera chamba formal, por decirlo así, donde me pagaban un sueldo y estaba en planilla, fue en un parque de diversiones. Yo no sé si recuerdan el parque Daytona Park, en el Jockey, en un jueguito, el Laser Quest. Ahí yo acomodaba a la gente. Y hasta ahí, aunque no lo crean porque suena irónico, no se rían, por favor, pero yo tenía el pelo bien largo, rulos hasta acá, literal, y no quería cortármelo hasta el último día donde me digan, entraste. Estaba postulando al banco y me dijeron, un puesto de caja, ¿no? Atención al cliente. Y me dijeron, ¿estás dispuesto a cortarte el pelo si es que entras? Y yo, sí. No sabía la... O sea, no te creo. Había sido la entrevista con el cabello súper largo. Amarrado, o sea, no sabía la desgracia que después de unos años iba a tener, ahí lo pueden ver. Pero eso es parte justamente de mi inicio. Empecé haciendo caja, pero yo tenía claro algo. Y es que yo siempre quería destacar y ser el mejor en cualquier cosa que hacía. Siendo cajero, siendo analista, siendo jefe, siendo subgerente, siendo gerente, siendo el que acomodaba a la gente en el juego mecánico, siempre quería yo destacar. Porque yo tenía claro un consejo que me dieron una vez y era siempre hagas lo que hagas en el lugar que estés, por más chiquito o grande que seas, trata de ser el mejor y trata de que se vea lo que haces. Yo tenía claro que quería crecer. Fui creciendo en las empresas donde yo estaba hasta que un día me dije, ¿es esto lo que yo quiero hacer toda mi vida? ¿Quiero ser dependiente toda mi vida? Y dije, no, yo quiero tener mi propia empresa, quiero brillar con luz propia. Me molestaba mucho cuando no podía cumplir mis sueños y ya los tenía escritos. Y esa era una barrera. Pero también sabía que ya tenía 2 hijos, a punto de cumplir 40 años, y no podía tomar la decisión irresponsablemente. En ese momento hice una planificación y dije, con lo que tengo y con lo que me van a dar, tengo para 9 meses. Si en 9 meses la hago, bien. Si no, vuelvo al mundo corporativo. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Nada, regresar otra vez. Tal cual. Entonces ahí fue donde empieza ese reto, en donde me lanzo a la piscina como tal, le doy fuerza a mi empresa y empieza a crecer un personaje en el mundo digital llamado Rodrigo Experience.
Mis redes son justamente @RodrigoExperience en todas las redes. Y ese personaje se empieza a convertir en el referente del Customer Experience en Latinoamérica. Me reconocían en muchos lados, me empiezan a invitar a conferencias, eventos. ¿Cuál fue la primera red? Disculpa, Facebook, imagino, en ese entonces. Fue un ecosistema porque contraté una agencia de marketing digital que fue la que creó al personaje y el personaje grababa contenido y salía en todas las redes, Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn. LinkedIn fue mi red de negocios más importante, la que hasta hoy me sigue generando negocios y en general era todo un ecosistema de contenido. No había una red primero u otra. La primera en realidad fue LinkedIn, que era la que yo tenía, pero no con fuerza. Diría yo que Facebook, Instagram y YouTube salieron en paralelo. LinkedIn había nacido un poco antes. Claro, ahora LinkedIn sí tiene la cantidad de demanda y usuarios que hace muchos años no le existía, ¿no? Hoy día es una red que sí Sí, y promueve hay mucha bastante. competencia por el buen contenido. Es decir, lo que yo podía crear antes podía tener mucho más visualización que hoy porque éramos menos creando contenido. Hoy hay mucho más gente creando contenido, pero también algo importante, hay mucho contenido basura, mucho contenido de poco valor. Y ese es a donde está mi foco en este momento, a crear contenido de valor para generar tracción, para que justamente llegue a más personas y Que no es también fácil, eso me jala obviamente. más contratos también. Que no es fácil, es un chambón, es un trabajo de pensar qué hacer de diferente, cómo hacerle entender al público el valor, la importancia en tan poco tiempo, en segundos, minutos. Y cómo diferenciarte de lo que ya hay en el mercado, porque gente que hable de contenidos ABC, le pregunto a ChatGPT que me diga 20 contenidos para mañana y los hago. Es bien fácil. Pero ahí pierdes la esencia y básicamente te conviertes en un paquete, como pueden haber muchos. Y creo que la esencia diferenciadora la tengo que marcar yo, más que el contenido como tal que me dice ChatGPT o de dónde lo saco. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ahora, antes de llegar a esta etapa en que tú ya decides independizarte, construir tu empresa, yo puedo entender y sé por la pauta que tú has trabajado en empresas como Disney, ¿no? Has tenido la oportunidad de poder pertenecer dentro de las otras empresas que trabajabas en el mundo corporativo, conocer esas estructuras inmensas. Qué mejor que Disney para hablar de experiencia al usuario, ¿no? Al consumidor. Entonces, uno se pone a pensar de repente del otro lado, ¿no? ¿Por qué decidiste dar ese salto si de repente estabas cómodo en ese momento? Porque obviamente tenías mucha información, hacías lo que te gustaba. Mira, acá hay dos puntos. Yo he logrado trabajar con dos empresas desde el frente justamente de facilitador y desde el frente consultivo, con dos empresas que probablemente son las que más trabajan el tema de servicio en el mundo. Por un lado está Disney y por otro lado Ritz-Carlton, que es una marca que rompió el esquema hotelero a través del diseño de experiencias que enamoren para diferenciarse de otros hoteles de lujo que tenían grandes infraestructuras también. Puntualmente con Disney yo lo que básicamente hice fue trabajar en el diseño de unas capacitaciones para unos públicos dentro de unas experiencias ejecutivas, estudié el modelo, me certifiqué en el modelo y, nuevamente, yo sabía que yo no quería depender de nadie, yo quería justamente ser un alma libre por el mundo, capacitando, dando conferencias, emocionando a la gente y también haciendo crecer mi propia empresa. Entonces, a partir de ahí es que el modelo Disney se convierte en parte también de lo que nosotros enseñamos y de lo que le damos a las empresas que quieren aprender el modelo. También tengo una conferencia basada en Disney. Básicamente esa es la magia detrás de la magia. Pero en general, todo este ecosistema se crea para algo y es para lograr que, por un lado, uno, Rodrigo cumpla su sueño, porque yo quería cumplir mi sueño. Dos, que mi empresa crezca y dejarle un legado a mis hijos. Y por otro lado también hacer que este tema del Customer Experience realmente crezca y tome el protagonismo que hoy tienen las empresas. Las empresas necesitan esto para diferenciarse. ¿Cuál es el gran problema? Que uno no puede generar o lograr una gran Navidad teniendo al Grinch dirigiendo la Navidad. Y en las empresas encuentras puro Grinch que realmente necesitarías no capacitar, sino exorcizar. Hay algunos que necesitan morirse y volver a nacer para ver si así la hacen. Pero no te imaginas la cantidad de líderes que hay que no respiran este tema, que no tienen actitud, que no tienen liderazgo o el liderazgo adecuado para lograr empresas realmente saludables. Ese punto me interesa y estoy seguro que más adelante lo vamos a tocar para ayudar al público a entender qué es esto, ¿no? Porque hablamos de los líderes que son importantes tener ese concepto.
Y hablando del legado, tú justamente has creado un libro, ¿no? Has construido un libro que se llama Construyendo Experiencias, es el título del libro, ha sido un bestseller, ¿no? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué te llevó a hacer este libro? Hay un tema importante dentro de lo que es este mundo de conferencistas, facilitadores, y es que el libro te da un estatus distinto. Un autor es alguien muy valorado y visto en el mercado. Por lo tanto, yo sabía que quería escribir un libro porque quería elevar mi seniority, pero también quería dejar un legado de algo que no existía en el mercado. Yo siempre digo, era el año 2016, 17, incluso antes, y yo quería un libro para estudiar esto, y no había. No había. Hoy existen algunas maestrías, algunos cursos, pero hay mucho también, como yo digo, hay mucho de basura en el mercado educativo también. O sea, es decir, hay cosas buenas, pero también hay cosas malas. Yo finalmente me puse la meta de escribir ese libro, eso habrá sido por ahí por el año 2017, y sobre finales del 18 es que ese libro ve la luz y se lanza al mercado como autor independiente, porque en ese momento las editoriales grandes ni bola me paraban. Yo era fácil, pues, un don nadie en ese tiempo, todavía no era nada conocido en el mercado, y bueno, pues me decían, bueno, sí, podemos editar tu libro, se ve interesante, pero de acá a 2 años. Ok. Entonces dije, no, me voy solo. Entonces yo mismo contraté la empresa editora, yo mismo contraté al corrector de estilo y todo lo que tiene que pasar dentro del proceso para que finalmente ese libro vea la luz, y se lanzó en diciembre. Le encantó a mucha gente, las universidades lo tomaron como libro de consulta, muchos ejecutivos lo tienen como manual, como dicen, como la Biblia del CX como tal. Y bueno, en Colombia lo lancé luego. Oh, maravilla, en un evento, te contaba detrás de cámaras, un evento que fue uno de mis primeros eventos, ante 7.000 personas. Un evento que yo, primero, no me la creía. Concierto ya era prácticamente. Literal fue un concierto, porque compartí escenario con Carlos Vives. Wow. O sea, ahí lo conocí y luego tengo una anécdota con Carlos Vives muy bonita. Pero en ese evento iban a estar Barack Obama, Daniel Javif, que es un monstruo mexicano, Carlos Vives y otros speakers muy reconocidos. Y yo decía, ¿y qué hago ahí? O sea, yo mismo era, ¿no?, la que me miraba al espejo y no me creía. Y en ese momento yo le pregunto al organizador, porque también habían salitas pequeñas donde iban a haber mini workshops. Entonces yo dije, ¿no será que me han invitado para estos workshops? Y en eso le hago la pregunta, pero canchero, pues, ¿no? Y en tono afirmativo. Oye, me están llamando para el main stage, ¿cierto? Para el escenario principal, no para los otros. Sí, claro, tú eres uno de los 16 speakers del evento. Bueno, y me dijo, ¿no? El dueño de la franquicia te ha visto pasta para esta vaina, me dice. Ok, entonces ese evento, como dicen, ¿no? Hay gente que habla de suerte, y yo no creo en la suerte. Yo creo en la preparación y oportunidad. Tal cual. Y literal, para ese evento yo me preparé mucho, la oportunidad llegó, me fue bien, y como dicen en Colombia, la sacaste del estadio. En ese momento fui uno de los 3 conferencistas mejor rankeados y desde ahí empezó a despegar mi carrera como conferencista. Y en ese evento fue que presenté mi libro para Colombia. 4 años más tarde, 2023, lancé nuevamente mi libro, la segunda edición de mi libro, pero con contenido ampliado y contenido actualizado, y esta vez sí bajo la editorial Planeta. Ya el libro salió en distintos países, el libro tuvo más exposición, un diseño todavía más bonito, y bueno, el libro fue posicionándose como un referente, ¿no? Luego ese libro también lo convertí en un curso virtual que se llama igual, y bueno, así fuimos haciendo paso a paso cada cosa que se me ocurría, pero en realidad traté siempre de cumplir esos sueños, pues, que me propuse, y ahí vamos, ¿no? Rodrigo, me ha encantado esa frase, la suerte, ¿no? Yo comparto totalmente con lo que tú dices. La suerte son los momentos, son las situaciones que se dan, pero si no tienes la preparación para saber decidir, tomar acción, desperdiciada. Entonces creo que el libro terminó en el momento oportuno, ¿no? Si tú hubieras esperado los 2 años, si lo hubieras hubieras esperado 2 años que la editorial terminara, no hubiera estado listo para presentarlo en ese evento tan grande y que sea el bestseller. Es tal cual. Todo es la preparación que uno y la decisión que tiene que tomar, acciones para cambiar el giro de su vida. Increíble. Bien, yo creo que esta introducción a tu vida, a tu crecimiento profesional, creo que ha estado pero espectacular. Ahora me quiero ir a la parte, ya un poco a la práctica, ¿no? Quiero hablar contigo cómo solucionar algunos temas empresariales y nos vamos por el primer bloque,
que son unas preguntas para calentar el episodio. ¿Ya? Rodrigo, comencemos. ¿Qué es lo primero que hacemos mal cuando intentamos diseñar contenido que realmente conecte con nuestra audiencia? Pensar en uno y no en la audiencia. Yo creo que el gran problema es pensar que algo que a ti te parece bueno, a la audiencia le va a gustar. Y eso básicamente parte de un tema bastante egoísta o hasta ególatra, ¿no? Porque, a ver, de repente a mí me gusta este celular y yo digo, oye, estoy seguro que a ti te va a gustar. ¿Por qué? Porque a mí me gusta y me parece bueno. Pues creo que debe haber un estudio de la audiencia, entender muy bien qué es lo que valora el público y también algo clave, qué están haciendo otros que está gustando en el mercado. ¿Qué están haciendo otros que no gustan en el mercado? Entonces hay que estudiar bien cuál es ese público objetivo, qué valora, qué no, y sobre todo encontrar, creo yo, ese espacio de oportunidad en donde se den dos premisas clave. Uno, ¿qué valora tu público que no está haciendo la competencia? Si tú diseñas algo que tu público valora y que no lo está haciendo la competencia, vas a encontrar ese espacio en donde pues, va a sonar todas las campanas como en el casino, donde tú digas, pues, literal, la pegué. Porque estás justamente dándole a la audiencia algo que espera y que no está saturado en el mercado. El problema es cuando haces más de lo mismo y no tienes diferenciación, obviamente vas a fracasar. Entonces, buscar algo que sea diferente y a la vez que contribuya a valor. Correcto. Escuchando a la audiencia. Perfecto. ¿Por qué las marcas fallan en crear experiencias interactivas y terminan siendo solo ruido en las redes sociales? Mira, yo creo que ahí hay un punto muy relacionado con el anterior, ¿no? Porque hay veces que lanzamos nuevos productos, servicios, plataformas, webs, funcionalidades, apps, que no son testeadas con el mercado. Y nuestro modelo, por ejemplo, en la empresa, lo primero que te dice es conocimiento. Nosotros tenemos en el libro un modelo de 6 pasos, donde el primero es conocimiento. ¿De qué? Conocimiento del cliente, de la competencia y de lo que tienen para decirte tus colaboradores. Conocimiento. Luego viene, ya a partir de ahí, el diseño y entendimiento de la experiencia actual. Es decir, cómo hoy se está viviendo la experiencia con ese cliente. Para a partir de ahí encontrar las mejoras. Tercer bloque, innovación y diseño de las mejoras para pasar a un escenario mejorado. Entonces, primero conozco, luego entiendo el hoy, luego innovo y diseño las mejoras, implemento las mejoras en el bloque 4 y en el bloque 5, algo que casi nadie hace. Y es cómo sorprendo a mi cliente, cómo diseño la experiencia wow. Y 6, medir para saber cómo vas. Y es un círculo de mejora continua que no termina. Entonces, a tu pregunta, ¿por qué fracasamos realmente en el intento muchas veces? Y yo he fracasado muchas veces. Soy de los que siempre ha creído que fracasar es un aprendizaje, pero tampoco lo tomo por hobby. No, porque claro. Es necesario, ¿no? Es necesario. Caerse, aprender, Así es. levantarse. Es como cuando uno critica a un futbolista que falló un penal. Falló porque se atrevió. Yo siempre he querido atreverme. Hay veces que me ha ido bien y hay veces que no. Pero puedo decir, lo intenté, antes que decir cómo hubiera sido. Ya sé que no tengo que volver a hacer. Esto me sirvió de lección. No, eso ya lo hice. Tal cual. Esa experiencia. Exactamente. Totalmente. Ahora, Rodrigo, esto de la experiencia al consumidor, ¿tú crees que es una moda o que realmente está habiendo un cambio radical ya por las empresas a empezar a incursionar, acoplarlos en su sistema empresarial para empezar a darle acción? Mira, yo creo que hace un tiempo la gente hablaba mucho del tema, pero muy pocos aplicaban. Hoy hay más gente que aplica, pero sin embargo hay más gente que habla y hay muchos pseudo expertos hablando del tema que sinceramente yo digo, Dios mío, la ignorancia es atrevida. Pero cuando uno realmente se lo toma en serio, deja de ser una moda para convertirse en un diferenciador y en un generador de rentabilidad para las empresas. Y el tema es bien simple. Cuando tú tienes 2 empresas, vamos a suponer una empresa que vende A, una empresa que vende B, competencia en el mercado. Las 2 tienen buenos productos, similares. No te diferencias por producto, son similares. Las 2 tienen precios similares. Producto, precio similar. ¿Qué te hace diferente? Y ahí es donde marca la diferencia. Ejemplo, el buen trato, el tiempo de entrega, la solución rápida cuando tienes un problema. Ejemplo, hace poco, y yo siempre subo a mis redes, comparativos de marcas. Yo viví una experiencia con 2 marcas deportivas de las más top que hay en el mercado. No voy a mencionar sus nombres, pero son Adidas y Nike.
Y con una de ellas me fue espectacular y con otra fatal. Entonces, la pregunta del millón es, ¿por qué es que dos marcas tan emblemáticas con productos tan buenos, ambas, a precios similares, tienen una diferencia tan grande a nivel de la experiencia que han diseñado? Y hablo puntualmente de la compra virtual. Acá vamos a hablar de una experiencia híbrida, virtual, presencial. Porque tú compras por la web o compras por una app digital y tú dices, bueno, vamos a mirar el producto, compras. ¿Cuál es el principal temor de poner comprar? Que el producto no te quede, que no te guste, que no sea igual que el de la foto. Ese es el principal miedo del comprador digital. Entonces, ¿qué entendió muy bien Adidas? Adidas entendió muy bien que el cliente busca una rápida solución si es que no te fue bien con la compra digital. Entonces, ejemplo, no me quedó una camiseta. Pedí por la misma app el cambio. Un día después vinieron a recogerla y mientras te dicen, puedes ir comprando la nueva prenda porque esta te la vamos a reembolsar. Perfecto. Entonces, no tuve que moverme de mi casa ni para devolver el producto, ni para que me llegue el nuevo producto. Terminé feliz. Con la otra marca, que no voy a decir el nombre, pero es un swoosh. ¿Qué pasó? Que el producto, chévere, pero cuando llegó tenía un corte que no me gustaba cómo me quedaba y dije, voy a generar la devolución, el cambio. Yo quería el cambio, quería una talla más chica. Bueno, ingreso por el procedimiento que tienen y finalmente te dicen, tienes que ir a la tienda física a cambiarlo. Ok, desde ahí nomás ya había una ventaja de Adidas versus Nike. Se perdía el propósito. Si lo compraste online, se supone que no querías ir a la tienda. Tal cual. Pero lo peor no Ya. vino ahí. Lo peor vino cuando ya fui a la tienda del Jockey Plaza y en ese momento llego y le digo, mira, tengo esta camiseta, estoy acá está la factura. Ok, mira, sí, está bien. Pero hay un problema, tendría usted que pagar la diferencia porque acá no tenemos el precio de la página web. Perdón. Pero no son la misma empresa. No, es que son almacenes distintos, son estrategias de precio distintas. Cero omnicanalidad, cero gestión de marca integrada. Y obviamente lo que le dije es, ¿sabes qué? Genérame la devolución porque no voy a pagar de más por esta camiseta. En ese momento me dijo, ok, listo. Ya le digo, ¿no me vas a dar ninguna constancia? Ah, bueno, puede tomarle foto a esto, que es la constancia de su reembolso. Ok, en 30 días más o menos se va a estar reembolsando el dinero. Salí destruido, ¿no? O sea, quería matarlos. Pero básicamente ahí es donde tú dices, ¿le volvería a comprar a Nike por tienda digital? No. Por tienda física de repente sí, porque hay productos que me gustan. Es más, Y te lo probarías claro, primero y ya así es. tendrías O sea, evitar todo lamentablemente Adidas no hace la ropa del Barça, entonces yo tengo que comprar, no hay otra. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que una marca tan grande tiene procesos que destruyen la experiencia. Y ahí es donde viene la importancia de la gestión de la experiencia importante, las personas, los procesos y todo el diseño de la experiencia, cómo es que impactan más allá del buen producto. Y ahí es donde hablabas de los líderes, ¿no? Porque ellos son los responsables de forjar todo ese camino de operaciones. Ellos pueden unificar las operaciones, suprimir o todo hacerlo omnicanalidad, como tú decías, ¿no? Un mismo distribuidor, un mismo almacén, para evitar esta mala experiencia al usuario. Entonces, qué importante es bajar ¿Y también. eso es por qué? Porque el proceso está diseñado mirándote los zapatos y mirando tus propios intereses y procesos y no mirando cómo le impactan al cliente. Y no se dan Claro. cuenta también de algo clave y es la mala experiencia genera que yo ya no compre en su página web. La buena experiencia del otro hace que yo a partir de esa vez yo ya haya comprado como Con 3 o 4 confianza. veces más. Por De supuesto, hecho. es la confianza. Porque el consumidor digital todavía tiene, sobre todo en Latinoamérica, algunas barreras para comprar. Y si tú malogras la experiencia y le generas eso que yo acabo de contar al cliente, finalmente lo que logras es que ese cliente no te compre más. Multiplica cuántos clientes pueden haber dejado de comprar a partir de una mala experiencia o cuántas compras pude haber hecho yo si hubiera tenido una buena experiencia. Son muchas. Ahora, en definitiva, esto aplica. Esto es solamente un ejemplo de una experiencia que has tenido en dos grandes marcas, pero también aplica en cualquier tipo de negocio, ¿no? Total. Cuando uno va a comprar a un restaurante, muchas veces regresa por la experiencia que le dieron, sin importar de repente hasta la comida.
Entonces, esto se puede aplicar en diferentes tipos de diferentes nichos. Pequeña, mediana, grande. Te voy a poner un ejemplo. En el club a donde yo voy, hay 2 restaurantes que son los principales. Los 2 son ricos. Los precios son similares. Voy a uno más que a otro. Pero si ese uno falla, o en algún momento su gente no me trata bien, o la comida un día llega mala, yo me voy a ir al otro. Y yo como ahí todos los fines de semana, incluyendo algunos días de semana. Yo más o menos les consumo a ellos. Bueno, no diré el monto, ¿para qué? Pero les consumo una buena plata al mes. Mi hija también, mi hijo también, mi esposa también. El día que nos pierdan como cliente, si tú multiplicas ese ticket promedio multiplicado por la cantidad de veces que vienes en el año, por los años que vas a ir, es un platal. Ahí es donde uno dice, ¿y por qué perdí a ese cliente? Por una mala experiencia. ¿Y perdiste plata? Por supuesto. Solo que como a veces vienen otros clientes, no te das cuenta. Pero cada vez que pierdes un cliente, estás perdiendo una cantidad de plata que si no la mides, no te vas a dar cuenta nunca. Y ahora es inevitable y va a suceder que en algún momento el restaurante se puede equivocar Sí. porque no son perfectos. Y acá quiero contarte una experiencia y tú me vas a hacer pensar a ver si es que hizo bien, hizo correcto o no el restaurante. Yo solía ir a un restaurante siempre frecuentemente porque siempre preparaban rico la comida, no era tan grande, era amigable, te atendían bien, pero ese día la comida sí llegó, pero terrible, no llegó pasada de sal, no llegó buena cocción, parece que el chef había cambiado. Y suele venir el mozo y nos pregunta qué tal había estado el servicio. Y dije, la verdad, que he salido totalmente descontento el día de hoy porque llegó tarde, está salado, mi hijo no ha comido, mira. Pero bueno, ya, no importa, le digo, ¿no? Puede ser que algo haya pasado en su cocina, sí, que el chef nos dijo, ok. Termina, yo le digo, tráigame la cuenta, y ellos vinieron con un postrecito para todos los comensales, eran como 7, a cada uno postrecito, que no estaba incluido. Entonces, eso hizo que a todos nos cambiara como que, ya, la sonrisa, nos puso una sonrisa, oye, este es un pequeño presente porque gracias por siempre venir con nosotros. De repente hoy día no nos ha salido bien, pero queremos agradecerle con ese potrecito siempre su visita y estamos aquí con ustedes. Pucha, creo que fue más que suficiente. Seguimos yendo al mismo restaurante, pero mira, ¿no? Esto hizo que cambiara un mal momento por un buen momento. ¿Esa es una buena práctica? Yo creo que es una buena práctica, sin duda alguna. El tema acá, y esto es algo importante, ¿ya? Hay restaurantes o empresas que ya tienen lo que se llama estrategias de recupero del servicio. Siempre vamos a fallar. Somos humanos. Siempre puede haber una falla. Yo tuve un restaurante dentro, bueno, no era un restaurante, era un café dentro de una universidad. Y un día nos ocurrió que dentro de uno de los sándwiches, de los wraps, ya me acordé, a la chica que había llegado a trabajar se había olvidado de quitarse los aretes y resulta que su arete apareció en el wrap. Hermano, Puede pasar. puede pasar. Lo primero es que tienes que disculparte, por supuesto. Ahí siempre lo primero es reconocer el error, disculparte, indicar que vas a tomar acciones correctivas, pero puntualmente yo lo único que le hubiera agregado a esa experiencia como tal, a la tuya, es yo no le hubiera cobrado al cliente y aparte hubiera rematado con los postres, lo cual generaba ese wow, ¿no? Entonces, a nosotros nos pasó con un cliente nuestro, nosotros tenemos software de medición de experiencia y en restaurantes lo tenemos. Y una vez con un cliente tuvimos una situación también similar y se actuó de esa manera. Creo que es bueno lo que han hecho. Yo te digo simplemente que hubiera hecho algo más, pero creo que es bueno porque tienen aparte el chip dentro del tema y reaccionaron rápidamente al punto que tú no has cambiado a ese restaurante y le has dado otra oportunidad. El gran problema es si no toman las acciones correctivas y es que el error se convierte en una constante. Como dice, 1 te la perdono, 2 no. Entonces creo que eso permitió que tú regreses y que luego evidentemente ya la comida esté mejor. Serías masoquista si es que sigue salada. No, sigue fea. obviamente, sí. No, pero yo creo que fue una buena Sí, práctica. sí, sí. Bien, bien. Gracias por darnos esa percepción, ¿no? Sí, como tú dices, hubiera sido de repente mejor de que no hubieran cobrado, pero eso ya también depende de la persona más arriba que se encuentre, asumir esos Tal costos. cual. A veces la empresa no solamente tiene que ganar, sino en un momento tiene Sí. que saber perder para no perder a un cliente. A veces es perder para ganar. Para ganar, porque él va a seguir viniendo, va a seguir consumiendo, el ticket consume, el reconsumo. A veces, lo he escuchado muchas veces, perdón, dicen, es más fácil retener a un cliente que conseguir uno nuevo. Total. Mucho más barato. Totalmente. Y esto depende también el hecho de que los chicos, el mesero o el supervisor, el administrador, puedan actuar sí, solo sí tienen la autonomía para hacerlo. Por eso es que el plan de recupero no debería ser una acción reactiva ante un suceso,
sino que debería ser la aplicación de un estándar previamente mapeado y que le pase a Juan, Pedro o a María sepan cómo actuar ante esa situación. ¿No? Yo sí he conocido empresas que tienen todo muy bien procedimentado y todas las posibles situaciones que se les puedan dar las tienen identificadas. Entonces, si pasa, por ejemplo, tú ya sabes que si es que en la mesa, ejemplo, es una pareja, ya sabes que de repente el postrecito no les viene bien, sino que les ofreces unas copas de vino. Si es que estás con niños, los postres y así, pero sea quien sea al que le pase, ya sabes cómo actuar porque está escrito. Buenísimo. Vamos ahora a pasar al bloque 2, Rodrigo, y vamos a hablar un poquito de diseñando contenido que conecta y divierte. Ya, lo primero, ¿cómo defines una experiencia interactiva desde el punto de vista de contenido digital? Ahora nos metemos al tema digital, ¿no? ¿Cómo llevamos esas experiencias en este mundo que no hay un contacto físico? Humanamente tú y yo podemos establecer cierto tipo de relación porque tenemos afín en algo, no sé, la forma como hablamos, nos expresamos, pero digitalmente, ¿cómo lo hacemos? Mira, dentro del diseño de experiencias digitales hay 3 premisas que se deben cumplir. Útil, fácil y agradable. Útil, ¿qué quiere decir útil? Si yo voy a usar una app o voy a navegar en una web o voy a estar hablando con un chatbot, pues finalmente lo que yo espero es que esa interacción sea útil. Si estoy buscando un producto, que la encuentre. Si estoy buscando asesoría, encontrarla. Si estoy hablando con un chatbot, que me solucione. Así sea de manera automatizada, pero que me solucione. Útil. Fácil, que sea simple. Hay veces que hay que haber estudiado un cursito de física cuántica para lograr entender algo que te están queriendo dar a entender. La idea es que la navegación sea fácil, que sea simple, y ahí menos es más. Mientras menos clics, mejor. Y la tercera, agradable. Que tengas un look and feel simpático, páginas entendibles, que realmente tú digas, wow, qué chévere esta interacción. Entonces, fue agradable, fue simple y me fue útil. El problema es cuando diseñas experiencias digitales que no cumplen alguna de esas premisas. Puede ser que, oye, qué agradable fue, qué simple fue, pero no me fue útil porque no encontré nada. Claro. Un desastre. O fue útil, fue agradable, pero fue bien complejo llegar al objetivo. O fue agradable visualmente, me fue útil, pero la navegación era muy compleja. Entonces, hay distintas situaciones que se pueden dar, pero el gran consejo que yo le puedo dar a quienes diseñan experiencias en el mundo digital es que piensen en esas 3 premisas. Y a partir de ahí, no es que vayamos a encontrar, pues no, el efecto wow, por decirlo así, dentro de una interacción virtual. Puede que sí también, porque si tú estás interactuando, yo el otro día estaba comprando por Amazon, estaba buscando unos tenis, unas zapatillas acá en Perú, y veo y tenía la opción de probármelas virtualmente, de ver cómo me quedaban. Oye, qué chévere, porque yo agarraba todavía, ponía el 3D, Digitalmente, claro, así es, sí. el virtual, y veía cómo me quedaban, cómo se me veían, exacto, movía, qué chévere. Y tenía aparte los reviews de la gente. Entonces, cuando tú estás en virtual, lo que tienes es que tratar de minimizar justamente eso. Minimizar el riesgo, el temor de que no te quede el producto. Y algo también, Amazon en Estados Unidos te da la opción de comprar, por ejemplo, 1, 2 o 3 tallas para ver finalmente cuál te queda y las otras simplemente las devuelves. Entonces, estás reduciendo, ¿qué? Aquel temor de que al cliente no le quede el producto y que sin ningún temor lo pueda devolver. Para llegar a eso de Amazon, aquí en Perú todavía creo que falta un poquito más el tema del logístico, ¿no? Porque hay un caos en el tema de las entregas, los costos también de entrega, pero esas son soluciones, por ejemplo, que ha dado Amazon porque puede costear y minimiza, ¿no? La experiencia del usuario, que la satisfacción sea aún mayor. Tal cual. En algún punto estoy seguro que lo vamos a lograr tener en varios países de Latinoamérica, porque es donde más cuesta, ¿no? Tener esta experiencia de servicio final, sobre todo con ventas digitales. Ahora, ¿cuáles son, bueno, ya nos hablaste de los pasos que hay que seguir para poder construir una estrategia, ¿no? Y cómo ahora logramos construir esas emociones? Si bien es cierto, tenemos que hacer algo entendible, que llegue el mensaje claro a la persona que está navegando, ¿cómo logro transmitir emociones a través de mi web, a través de mi chatbot? ¿Cómo lograría eso? Bueno, yo creo que las páginas
Primero que no son almas inertes. Tú en las páginas puedes conectar a través de animaciones, a través de videos, puedes llegar a tocar emociones, puedes tocar fibras, pero hay que entender a tu público, hay que entender quién es tu mercado objetivo. Ejemplo, si yo tengo un público objetivo en donde se maneja un rango de edad de 16 a 18 años, no va a ser la misma estrategia para conectar con ellos que si estás hablándole a un público como yo, que tengo 48 años. Entonces, creo que es importante entender muy bien primero a tu público. ¿Qué es aquello que lo satisface? ¿Qué es aquello que cubre su expectativa? ¿Qué es aquello que lo sorprende? ¿Qué es aquello que realmente lo enamora? Y a partir de ese conocimiento, nuevamente partimos del conocimiento, es que diseñas tu experiencia digital justamente con los insumos que necesites para conectar con tu público. Puede ser, ejemplo, un video de un influencer famoso que sabes que va a caer y le va a pegar, oye, si yo estoy navegando por una página y se aparece alguien que yo digo, hey, me está hablando tal, qué chévere, no me lo espero, me sorprende. Y probablemente hasta termino comprando por la influencia de ese video que me acaba de generar una emoción en este momento. O, por ejemplo, también, vamos a hablar de algo que está pasando mucho y es bien polémico el tema, pero hay quienes aman y hay quienes odian aplicaciones, por ejemplo, tipo Temu, que ha venido a, quienes no conocen, es una plataforma donde puedes comprar cosas muy baratas, pero demasiada basura. Realmente hay mucha cosa que no sirve para nada, de dudosa calidad, y hay cosas de buena calidad también, ¿no? Sí, de todo un En poco. general hay de todo. Pero tú dices, oye, estás navegando y te aparece ahí, ¿no? Regalo. Sí, sí. Elige 3 productos gratis. Y la gente, pues, no incauta, entra, ¿no? 1, 2, 3. Perfecto. Ahora compra algo mínimo de tanto para darte estos 3 productos gratis. Sí, la Ya te gente- generó la necesidad. Y lo hacen. Y lo hacen. Y tú estás hablando ahí también de, oye, ¿y la compra mínima cuánto es? 80 soles. Entonces te regalan de repente 3 cositas tontas por ahí y compras otra de 80 soles que no pensabas comprar y ya le metiste 80 soles o 100 soles al carrito y terminas comprando. Y ellos están regalando algo que para ellos, pues, debe ser simplemente Mucho más barato. una nada, Claro, mucho más claro. barato, ¿no? Pero en general hay que ver cuál es ese público objetivo. El público de Amazon no es el mismo público de Temu. El público de un Nike no es lo mismo que el que compra marcas desconocidas. Hay que entender bien al público para diseñar experiencias realmente acorde a lo que tú estás esperando. Yo estuve en una tienda inmersiva de Nike, ahora, hablando bien de Nike ahora, hace rato le pegué, ahora Sí, los voy a sí. levantar. Pero era justamente en Estados Unidos donde tú tenías todo lo que es el retail muy lindo, pero aparte tenías una zona interactiva donde tú podías, por ejemplo, si tenías unos tenis para atletismo, subías a la pista, era una pista que simulaba ser una pista de atletismo. Entonces sabías cómo te ibas a sentir corriendo en la pista de atletismo con los tenis que te estabas comprando. Si eran unos tenis para jugar tenis, la pista era la pista de tenis. tenis. Y así, y con un video interactivo muy chévere y todo. ¿ah? O sea, te ponía en onda, te ponía que estabas... Totalmente. Ya lo estabas viviendo. Te estabas sumergiendo realmente. Entonces, hay otros más locos todavía que te ponían los lentes de realidad virtual y es que estaba jugando ahí con Djokovic, ¿no? Entonces, son experiencias que se generan en un mundo físico-digital. Hay diseño de experiencia física, hay diseño, lo que se conoce como el Phygital Experience, físico más digital, y hay otro que es el completamente digital, pues que tienen que trabajarse de diferente manera. Qué increíble. La verdad, aún acá en Latinoamérica nos sigue faltando esos momentos, ¿no? En Nike de Estados Unidos es diferente que el Nike de acá de Latinoamérica. Son mundos aparte. Claro, allá no se hacen problemas, con las evoluciones son inmediatas, Así todo es. es rápido, más práctica, hay una experiencia al usuario mayor, Sí. ¿no? ¿Y por qué en Latinoamérica no? ¿También tiene que ver un tema cultural o tiene que ver con los líderes de repente que están aquí? Sí, sí, exacto. O sea, hay dos cosas, ¿no? Yo creo que o tú a una marca, porque las marcas deberían ser franquicias estandarizadas. Yo voy a McDonald's en China, en Estados Unidos o en Perú y es lo mismo. Pero con marcas como esta yo no sé qué sucede, pero lo único estándar es el producto. Porque lo demás, finalmente creo que son políticas internas que los diseña la propia marca, la propia franquicia, mejor dicho, y todo parte desde arriba, definitivamente. O sea, si ellos no mejoran sus procesos, es porque desde arriba no se está definiendo que tienen que mejorar los procesos. Entonces hay que pensar ahora, en las personas que tienen negocio, ¿qué estamos haciendo nosotros para mejorar la experiencia Total. dentro de nuestro negocio? ¿no? Así es. Estamos siendo prácticos, estamos resolviendo realmente, estamos atendiendo a nuestro cliente, dándole la solución de que esperan.
por ejemplo, en la empresa, en la organización, en la Cámara de Comercio, tenemos una política clarísima. Lo tienen todos los vendedores y todos tienen la misma facultad de hacerlo. Si el cliente te pide devolución, tú no le preguntes por qué, se lo devuelves. Tal cual. Después, primero le devuelves y luego le llamas y le preguntas si hay algo en que lo puedas ayudar, cuál fue, de repente necesitaba otra cosa, etcétera. Pero no discutas con el cliente siempre es primero. Tal cual. Tendrás un motivo. En todo sentido, eso va a ser mejor porque te evitas un comentario negativo en las redes, te evitas un cliente que te va a odiar y que te va a dejar mal por otro lado. Puedes perder otros clientes a partir de eso. Entonces, al final yo creo que, mira, yo después de esa experiencia negativa, como yo documento todo en las redes, yo hice un comparativo justamente de mi experiencia en Nike versus la de Adidas y yo, si fuera Nike, estoy seguro que mucha gente de Nike Perú me ha visto. Y seguro que estarán mis orejas ardiendo y me odiarán. Pero yo que ellos, te juro, yo que ellos me amaría. ¿Por qué? Porque les estoy dando la oportunidad y gratis de que mejoren sus procesos. Entonces, al final, uno ve al cliente quejón como un punto de dolor. ¡Ah, qué pesado! Este viene a quejarse. No, es porque Pero algo. no, si se queja es por algo y te está dando la oportunidad de darte cuenta de eso que estás haciendo con otros clientes también. Porque hay otros clientes que no alzan su voz, no protestan, pero hay un malestar. Puede Así estar es. existiendo un malestar. Por supuesto. Hay que agradecer. Y calladitos se van, definitivamente. no te dicen nada. Pero no regresan después. Exactamente. Ahí está la plata perdida. Tal cual. Tal cual. Listo, vamos por el bloque 3 entonces ahora. Vamos a hablar sobre transformando el contenido con experiencias interactivas. Vamos a imaginar un caso, ¿ya? Nos vamos a poner en la situación de que nosotros tenemos como responsabilidad asesorar sobre una marca de productos tecnológicos emergentes, ¿sí? Que quiere aumentar sus ventas y fidelizar clientes en un mercado saturado. Su desafío es conectar con una audiencia joven y digitalmente activa. ¿Cómo diseñarías una experiencia interactiva para esta marca? Y vamos a ponerla más difícil, vamos a vender audífonos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a vender casi un commodity, ¿no? Porque bueno, ahora los audífonos todos tienen cancelación de ruido, todos tienen buena calidad, entonces, ¿cómo logramos penetrar en ese mercado? Justamente estás hablando de un caso que me trae a colación unos audífonos que todos los chicos de la edad o de la más o menos promedio de mi hija tienen, que son esos audífonos, creo que son, se pusieron de moda los Beats. Y la pregunta es, ¿qué diablos tenían los Beats que no tuvieran otros audífonos? Y ahí es donde tú empiezas a analizar, a ver, ¿es calidad de producto? Sí, tienen una calidad impecable realmente, te los pones y no se escucha nada hacia afuera, es inmersivo totalmente, ok. Tienes de los grandes, que son los que se hicieron conocidos, y tienes también otros más pequeños, pues se dieron cuenta que no a todo el mundo le gusta tener esa vaina grande en la cabeza. Pero por otro lado, la pregunta es, ¿y qué es lo que los hacía diferentes? Ellos estudiaron bien su público, por lo tanto, volvemos nuevamente a la fase de investigación y conocimiento. Entendieron bien qué era lo que valoraban los diferentes públicos objetivos. 2, analiza qué cosa hay en el mercado. 3, analiza cuál es el diferencial que está entre lo que valora el público objetivo y lo que hay en el mercado. ¿Hay algún espacio de oportunidad o ya está todo cubierto? Si tú llegas a analizar que ya está todo cubierto, entonces no tienes espacio para diferenciarte. Pero si encuentras algo que no está cubierto y que es valorado por tu público objetivo, ahí está el diferencial. Ahora, ¿qué hicieron ellos? Ellos de manera muy inteligente identificaron cuáles eran los artistas, deportistas, influencers, etcétera, 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 que tenían influencia sobre su público objetivo. Y lo que hicieron fue contratar a todos estos para que usen justamente estos beats. Obviamente, contratos, había presupuesto. Pero a partir de ahí se empieza a generar una moda, un boom de estos beats y empiezan a aparecer por todo lado y todo el mundo quería esos beats. Ahora, la pregunta es, ¿existe acá un tema de diseño de producto? Sí, hay calidad de producto. 2, hay una estrategia de marketing potentísima. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la parte de la investigación, la parte del diseño de cómo yo hago para llegar a ese público objetivo, cómo hago para yo entender cuál es mi público objetivo. Y a partir de ahí, diseñar la estrategia de comunicación, la estrategia de marketing, el producto adecuado para llegar justamente a este público objetivo. Algo que se ha puesto ahora muy de moda, por ejemplo,
ya no voy a hablar de audífonos, voy a hablar de una marca llamada Stanley. Hay unos tomatodos que son gigantes, litro y medio entra en esa vaina, y que hoy todos los adolescentes y posadolescentes y hasta los que se creen adolescentes y no lo son, quieren su bendito Stanley. ¿Por qué? Porque mantiene el frío. Es el único que mantiene el frío. Hay muchos que mantienen el frío. Ok, perfecto. Por el diseño. El diseño ni siquiera es que sea wow, es una vaina gigante, parece una vaina de la NASA. Y tú dices, ¿qué lo hizo diferente? Claro, es una marca confiable, es un buen producto, pero también ha habido una estrategia de marketing que hace que justamente esta pequeña pieza gigante... Uf, ahora sí, fue un boom, ¿no? Sí, tal cual. claro. Entonces, en el fondo hay varios frentes, ¿no? Pero todo parte, si te das cuenta de varias cosas de las que estoy mencionando, parte de la investigación y conocimiento, de entender el mercado. Y de eso a veces nos olvidamos cuando diseñamos nuestra propuesta de valor. Hay empresas que se lanzan al mercado sin haber hecho investigación de mercado. Y tú dices, no, es que mi feeling me dice que va a tener éxito. Tu feeling te dice y tu feeling te va a devolver toda la plata que vas a perder. Si es que tu feeling se equivoca, ahí es donde entra justamente esa investigación para lograr darle al público objetivo con el producto adecuado que no tiene la competencia. Mira, hay un caso de unas bebidas energéticas, de repente tú puedes recordar el nombre, no recuerdo en qué mercado, si en el británico o en el estadounidense, pero le querían hacer competencia pues a estas bebidas energéticas Red Bull y todas conocidas que ya estaban posicionadas en el mercado. Viene una persona y dice, yo quiero hacerle frente a ellos, o sea, porque eran unas marcas ya que nadie le hacía competencia, ¿no? Bebida que entraba, bebida que salía. Al creador de esta bebida energética se le ocurrió hacer las cosas distintas. Se dio cuenta, porque justamente es lo que tú mencionas, que empezó a entender que las personas no se acababan toda la lata, botaban la mitad o era solamente unos cuantos sorbos para sentirse un poco con la vitalidad y desechaban y bastante contenido desperdiciado. Entonces él dijo, ¿por qué compran la lata? Bueno, es que es la única presentación. Vamos a hacerla chiquitita, vamos a hacerla shots. Y empezó a meterla en shots. Era comprimido de la misma cantidad de energizante, pero en un shot. Y para reducir aún más costos en las góndolas, no las ponía exhibido al costado de las bebidas, obviamente de las latas, sino en las cajas. Ok. Entonces, compra por impulso ahí al final. Exactamente. Entonces, también ya el marketing atractivo es tener energía en un solo shot, no solamente necesitas un shot para estar activo todo el día. Entonces, lo comprimió a algo tan pequeño y tuvo una gran cuota de mercado al final de toda la operación, solamente cambiando la presentación y pensando en el consumidor que no necesitaba toda la botella y desperdiciaba. Entonces supo comunicarle bien, ¿no? Es algo, me imagino, como lo que tú estás contando ahora, ¿no? Pensar en él. De eso también, por ejemplo, han habido campañas exitosas, hablando del mundo digital, por ejemplo. Hay un caso bien bonito, un banco virtual llamado Nubank. Nubank. Es brutal el caso. Es un banco hoy multimillonario y no tiene una sola sede física. Entonces tú dices, ¿y qué es lo que estos señores hicieron? Simplificar todo. Ellos investigaron todos los dolores que tenían los bancos tradicionales y entendieron lo que valoraba una facción del mercado y a partir de ahí diseñaron una solución que era atractiva para el cliente, como disminuyeron todos los costos de planta fija que tienen los clientes de los bancos tradicionales, se permiten pagar mucho mejores tasas de interés a partir de la reducción de costos que tienen. Y eso es hoy un caso de éxito mundial. Hoy cotizan en bolsa, son multimillonarios, es brutal. Entonces, cuando tú analizas realmente los casos de éxito, todos parten de identificar justamente eso. ¿Qué es lo que hoy recibe el mercado? ¿Qué es lo que estás haciendo, qué es lo que está haciendo la competencia? ¿Y qué es aquello que no está haciendo la competencia que valoraría el mercado? Y ahí es donde tratas de posicionar. Me encanta. Entonces, el primer paso es entender al consumidor, darle esa experiencia que él necesita y luego el aplicarle marketing a esto. Perfecto. Me quedo encantado con todo esto. Bien, ahora sí vamos al bloque 4. Vamos a hablar un poquito ahora, Rodrigo, sobre unas preguntas rápidas, ¿ya? Eso es como una especie de ping-pong. Yo te voy a hacer una pregunta y lo primero que se te venga a la mente. ¿Qué emoción es la más efectiva para conectar con una audiencia digital? La emoción
que realmente impacte en esa audiencia digital. Y ahí suena redundante la respuesta, pero es importante entender a tu audiencia para saber justamente cómo es que tú puedes generarle no solo satisfacción, sino algo que vaya más allá. La satisfacción básicamente es algo que tú, dentro de lo racional, esperas. Entonces, expectativa versus realidad, check, estoy satisfecho. Sin embargo, la emoción, un cliente que te recomienda, un cliente fiel, leal, no basta con satisfacerlo, hay que enamorarlo. Por lo tanto, hay que entender muy bien qué es aquello que mueve a ese interlocutor, a ese cliente objetivo, a ese, como se dice, oyente o a esa audiencia, para realmente diseñar algo que impacte y que lo sorprenda. ¿Qué prefieres? ¿Experiencias físicas o digitales? Físicas. Físicas. Un libro imprescindible para entender el Customer Experience. Pon atención, mi querido oyente. Construyendo experiencias, obviamente. Definitivamente. La tecnología más revolucionaria para medir la experiencia del cliente. Bueno, ahí también entramos a un terreno donde estamos nosotros y son softwares de medición de experiencia en tiempo real. No, creo que es interesante. Hoy hay mucha inteligencia artificial también aplicada a los sistemas que usamos y es clave entender qué es lo que tu cliente siente o algo un poquito más allá. ¿Qué es lo que tu cliente está viendo, sintiendo en el momento que está visitando un punto? Hay todos unos equipos, por ejemplo, Amazon lo tiene en sus tiendas físicas en Estados Unidos. Tú entras y ellos saben a dónde estás mirando. Tienen sensores por todo lado. Y si agarraste el producto A y el producto B, ya están corriendo un algoritmo para ponerte al frente un producto C que está correlacionado con ese 1 y 2 que habías agarrado. Entonces, hoy la tecnología nos vuelve loco con todo lo que hay, pero hay que saber utilizarla. Yo creo que hoy la inteligencia artificial nos abruma. Hay muchas aplicaciones de inteligencia artificial brutales. Lo importante es tener también las personas que sepan utilizarlas y gestionar lo que te da hoy la tecnología. Ahora, para poder tener indicadores de medición, yo supongamos, tengo mi negocio, ¿no? Y estoy empezando a aplicar ciertas estrategias de experiencia al consumidor. ¿Qué software me recomiendas utilizar e implementar en un negocio temprano, ¿no? Uno que está comenzando y en uno medio que está un poco más avanzado. Mira, es que softwares, por ejemplo, pueden haber diferentes, porque si tú quieres un software para administrar la relación con tus clientes, lo que necesitas es un CRM, que es un sistema para administrar la base de datos de tus clientes, poder gestionar la información de ellos. Pueden haber softwares muy accesibles, algunos incluso hechos en casa, hasta un Excel si quieres, como pueden haber softwares muy elaborados como un Salesforce, por ejemplo. Si hablamos ya de no solo gestionar, sino hablamos de la medición en tiempo real de la experiencia para poder medir indicadores tipo el NPS o el índice de satisfacción, el índice de recomendación, distintos índices que podemos medir, ahí particularmente yo obviamente voy a recomendar el software que nosotros tenemos, que es hecho por nosotros, que aparte algo importante, teníamos que identificar con quién peleábamos. Y peleamos con monstruos, como Qualtrics, que es una empresa que factura más de $1.000 millones, como Medallia, que es otra empresa monstruosa, empresas grandotas. Y yo decía, ¿qué tienen ellos que no tenemos nosotros? Una tecnología brutal y mucha plata para seguir desarrollando. Ok, ¿qué tenemos nosotros que no tienen ellos? Ups. No tienen acompañamiento, no tienen flexibilidad, no se adaptan al cliente, sino que son muy rígidos y aparte cuestan mucho. Ok, vamos a diseñar algo que no solamente sea accesible en precio, sino que tenga las funcionalidades que tienen ellos y más, pero además voy a poner un pool de asesores que te ayuden a interpretar la información y a generar valor a partir de las mediciones. Lo importante no es tanto medir, es tomar acción con los resultados de la medición. Entonces, yo te puedo dar una herramienta brutal, pero si tú no tienes equipo o no sabes qué hacer con eso, no vas a hacer nada. Y ahí está, tal cual. Nosotros como un David peleando contra Goliat, teníamos que ver cómo es que sacábamos la onda para tratar de pelear con ellos. Y ahí es donde hemos encontrado nuestro nicho. No somos ni medianamente el tamaño de ellos, pero sí tenemos clientes bastante grandes que nos prefieren a partir de esa solución que incluye la tecnología mezclada con el acompañamiento, que es lo que hace el diferencial. Bien, Rodrigo, ¿qué métrica crees que refleja mejor el éxito de la experiencia interactiva? ¿Qué métrica le debemos de seguir? Mira, para medir el éxito o no de una experiencia, sea digital o sea física, lo primero que debemos entender es
¿Con qué métrica vas a gestionar mejor tu negocio? Hay quienes, por ejemplo, prefieren una métrica como el NPS, que es el Net Promoter Score, una escala donde básicamente con una pregunta el cliente define si es que te recomendaría o no. Otra métrica como el CSAT, que es el índice de satisfacción, Customer Satisfaction, que te pregunta qué tan satisfecho estás con una marca. Hay otras como el índice de lealtad, el índice de recompra. En digital se utiliza también mucho, por ejemplo, el tiempo de permanencia en tu página, la cantidad de personas que llegaron versus la cantidad de personas que permanecieron X cantidad de tiempo, cuántos clics diste en comprar o en ver producto, en fin, métricas que ya son más especializadas a nivel de análisis web como tal, pero el tiempo de permanencia, por ejemplo, es clave. Y un cliente que llega a tu página y dentro de los primeros 3 a 7 segundos no encuentra nada interesante, se va. Y eso es importante dentro de lo que es justamente la experiencia digital, que es muy distinta a la experiencia física. Si tú tienes una página a la que has llegado a partir de una publicidad, por ejemplo, o un ad, y tú ves que tu página no carga, o demora en cargar, o no tiene una buena interacción en el móvil, hoy el 75% de la navegación web es por móvil. Entonces, si tu página está buena para la laptop, pero no para el móvil, empiezas a morir, porque el 75% de la navegación web en el mundo es móvil. Entonces, hay que estar preparados. Y hay herramientas gratuitas para ello, inclusive, ¿no? Porque yo recuerdo que nosotros utilizamos Gmetrics, es totalmente gratuito, ahora hay versión de paga también si quieres ver más indicadores. Pero si estás comenzando y quieres iniciar en el mundo digital con una web, yo creo que tener ese indicador clarísimo del tiempo de permanencia y dos, el tiempo de cargas. A nosotros nos pasó, nosotros estuvimos, teníamos una página muy bien estructurada, muy bien diseñada, pero se demoraba 25 segundos en cargar. Era una eternidad y decíamos, pero ¿por qué no nos escriben? No hay chats. Entonces empezamos a utilizar esta herramienta y nos dimos cuenta que el problema era ello. Teníamos que bajarlo por lo menos a 6 segundos. Por lo menos. Y seguir utilizando. El primer paso era bajarle a 6, porque el 6 es lo mínimo que un cliente puede. Algo que pasa mucho en las webs también es que a veces los testeos los hacemos nosotros o nuestro propio equipo. Me pasó que haciendo el testing de una página para buscar justamente, estábamos analizando el proceso de compra. Desde que un cliente buscaba algo hasta que terminaba comprándolo, cuánto se demoraba. Y casi cometemos un error de aprendiz, porque lo estábamos testeando nosotros. Pero cuando pusimos a un cliente real a hacer la misma búsqueda, el tiempo se triplicó. Y eso básicamente porque nosotros sabíamos por dónde ir, pero el cliente no. Entonces es bien importante hacer esos test de usabilidad también de la herramienta. Qué tan fácil, y ahí aplican los conceptos que te decía hace un rato, útil, fácil y agradable. Qué tan útil está siendo realmente esa experiencia, qué tan fácil y qué tan agradable es. Y es importante hacer que otras personas lo prueben, porque Sí. ese error es clave. Así es. Y nosotros lo hicimos también cuando quisimos probar la rapidez de la web. Lo hacíamos en nuestros móviles, pero nuestros móviles tenían las cookies guardadas. estaban Correcto, perdidas. No, está correcto. rápido, qué raro, y qué raro, y qué raro. Hasta que hicimos a abrir una persona X y nos dimos cuenta que era una barbaridad. De ahí es donde empiezan pues a entender que el problema está por otro lado. Tal Entonces cual. siempre probarlo con personas ajenas a la organización, ¿no? Y sobre todo que sean del mercado objetivo al que estás yendo. También, desde luego. Cuarto motivo esto. Bien, ¿qué tendencia dominará el Customer Experience en los próximos años? Justo lo mencioné en una publicación hace poco, 3 tendencias del Customer Experience y acá. 1, hay un tema relacionado con el uso de la tecnología e inteligencia artificial. Es bien potente realmente el tema de cómo hoy todo este tema va a influir bastante dentro de lo que es la gestión de la experiencia como tal. Por otro lado, hay algo que está cada vez más correlacionado con la experiencia del cliente y es la experiencia del colaborador. Es bien interesante el tema porque cuando tú hablas de clientes felices, ¿cómo logras clientes felices sin colaboradores felices? No hay manera de lograrlo. Y, por otro lado, la hiperpersonalización. ¿Qué es esto? Que el cliente está buscando cada vez experiencias más personalizadas, más pensadas en uno. Por eso es que hoy el Customer Experience tiene que entender muy bien a quién está llegando su propuesta de valor para diseñar propuestas lo más personalizadas posibles y tratar de entender si es que realmente puedes diseñar propuestas de valor diferenciadas o si solamente vas a poder hacer una como tal. Una vez me preguntaron, Rodrigo, ¿cuántos
buyer persona o arquetipos de cliente debo tener en mi empresa? Y me salió una respuesta que después gustó mucho. No, yo ni cuenta, pero yo respondí los que seas capaz de gestionar. Porque ¿de qué te sirve tener identificados 10 arquetipos distintos y hacer toda la investigación? Puedes trabajar a todos. Exactamente. Increíble, sí, tiene mucho sentido, ¿no? A veces tenemos que entenderlo todo, cuando a veces tenemos que comenzar desde algo. Es que somos los reyes de la medición, los reyes de los informes, los reyes de los reportes, todo. Y al final, acción. Lo que necesitas es convertir todo ese aprendizaje en acción. Me encanta. Me encantó, Rodrigo, de verdad. Esta charla ha sido muy productiva, me ha llevado cosas interesantes. Me he llevado algunos tips que han lanzado, me he dejado meditando. Agradezco el que has podido estar con nosotros el día de hoy. Antes de cerrar este podcast, quiero agradecer a Florería Romance que ha venido a traerte un presente. Tenemos un presente para ti, muchas gracias. Qué romántico, muchas gracias, man. Con todo el amor. Con todo el amor de la Cámara de Comercio Exterior. Gracias, Florería Romance, una vez más por estar siempre aquí en estos podcasts. Nosotros un pequeño detalle, Gracias. ¿no? ¿Qué dice que no se le puede regalar? Por favor, hermano. Sí. Ya tengo un regalo para... Experiencia al consumidor, por favor. experiencia del podcast. Claro, hermano. Muy bien, Rodrigo, ha sido un placer realmente. Gracias por compartir esos conocimientos. De hecho, que el tiempo nos ha quedado corto, hay mucho más de qué hablar. Esperemos si más adelante podemos hacer una segunda sesión, una actualización, porque como tú dices, la inteligencia artificial va a venir a cambiar las reglas del juego y en este ámbito de la experiencia del consumidor también va a aportar mucho valor. Espero contar contigo más adelante. Gracias nuevamente. Te pido por favor que nos dirijamos a la cámara y nos pueda dar un consejo rápido a las personas, a los emprendedores que nos están oyendo, que les encanta el tema de marketing. ¿Qué les darías un consejo de vida o una acción que ellos tendrían que hacer ya en este momento? Mira, lo primero, y creo que aquí estamos, ¿no? Cierto. Bueno, lo primero es un saludo para todos ustedes. Espero que todo lo que hemos hablado el día de hoy quede y sobre todo alguito saquen para que puedan implementar en sus negocios, en sus empresas, en su propia marca personal incluso. Esto aplica para empresas medianas, pequeñas, grandes, no importa. ¿Por qué? Porque clientes tenemos todos, colaboradores tenemos todos. La pregunta es, ¿estoy atendiendo a mi cliente como me gustaría que atiendan a la persona más importante de mi vida? La primera reflexión que yo siempre hago. Y ahí es donde encuentro oportunidades. ¿Por qué? Si yo mando a mi abuelita, a mi mamá, a mi esposa, a mis hijos, a esa empresa, y esa empresa me atiende de una manera, ¿realmente estaría feliz? Entonces mírate al espejo y di, ¿qué debo eliminar? ¿Qué debo reducir? ¿Qué debo aumentar? ¿Y qué debo hacer que no estoy haciendo para diseñar tu nueva curva de valor? Y esto aplica no importa el tamaño que tengas. Lo primero es que entiendas muy bien qué es lo que valora tu cliente, qué es lo que está haciendo la competencia y sobre todo, recuérdalo bien, qué es lo que tú puedes hacer que es valorado por el cliente y que no está haciendo la competencia. Ahí es donde la vas a sacar del estadio, donde vas a marcar diferencias, porque buenos productos a buenos precios podemos tener todos, pero buenos productos a buenos precios, y no hablo de precios baratos, hablo de precios competitivos, buenos productos a precios competitivos, con una experiencia diferenciada, con un servicio de devolución o de fácil reclamación, hay poquitos. Los líderes marcan la diferencia, así que espero que esto justamente te cale y que te ayude a generar valor en tu organización o en tu propia marca. Así que espero que les haya servido. Un gusto haber estado con ustedes. Potente, Rodrigo, lo que acabas de decir, potente, me encantó eso. Si tú enviarías a tu familia, estarías feliz ya. Tal Con cual. eso se resuelven muchas cosas, creo. Gracias, Rodrigo, nuevamente. Y con esto nos pasamos a despedir de este podcast. Ya saben, lo pueden ver todos los días viernes a las 7 de la noche en YouTube, en Spotify, en todas las redes sociales. Así que nos vemos en un próximo capítulo. Nos pedimos. Chao, chao. Nos vemos. Sueños de emprendedores por compartir, alcanzar las estrellas con amor y por venir. La vida es un viaje que hemos de vivir, marca hablando por doquier va a existir.